Muy bien, hoy estamos a día 5 5 de diciembre. de diciembre, en pleno ya desarrollo de las Navidades. Muchos sectores se han adelantado con la entrega de la regalía, con las fiestas que se hacen en las empresas privadas y públicas para celebrar y conmemorar las Navidades. Saben que todos los años les hablamos de las Navidades y este año vamos a hablarle toda la semana una entrega sobre cómo surgen esas fiestas paganas. Pero lo interesante de hoy es que estamos con el ingeniero Alfredo Oquendo y que nos sentimos orgullosos de compartir con él este momento para hablar sobre todo lo que acontece alrededor de los problemas que nos generan las actividades propias del ser humano. ¿Cómo está, ingeniero? Bien, Rafa. Cuánto gusto. Igual. Y recordando, ¿Cómo van las Navidades? Bien, recordando yo que hace un año, precisamente en este mismo contexto, tuvimos nos reunimos aquí con el arbolito y demás, o sea que obra y eso parece que fue ayer. De la señora La Vega, de Cerulle, la esposa del señor de Gilberto, de tu doctor, hermano, político, emprendedor, así mismo. Juan Gilberto Cerulle Ramia. Sí. Porque nuestra madre, descendiente de libaneses, apellido Ramia y Yapur, y lo que es la vida. De igual manera, los Cerulle Curi, descendientes de palestinos, miren, vinieron a casarse aquí. Claro, los Cerulle vinieron casados, los Cerulle Curi. Ya cuando llegaron aquí tenían 2 hijos y más uno que venía en el vientre de la abuela. Y nuestro padre nació aquí y conoció a nuestra madre y se aparearon y procrearon 10 hijos. Felicidades. Bueno, ingeniero, de acuerdo a los termómetros que te da la sensación de los acontecimientos de si esta temporada navideña será mejor, será más complicada, si se ha generado lo que es necesario para producir en la población una situación espiritual que es la que genera tranquilidad y prolonga la vida, que es el bienestar. Es un ingrediente de primer orden, el bienestar, que lo produce el desarrollo y el progreso que generan las acciones de los gobiernos a favor de todos los sectores de la sociedad. No es como se piensan los neoliberales que representan a los que viven muy bien a costilla de la mayoría de la población mundial, que ese es el mejor sistema porque deben tenerlo ellos, el control, los sectores privados, los ricos, los poderosos, porque eso no tiene sentido. O sea, el Estado es responsable de proporcionar ese ingrediente, el ingrediente de la equidad, que es generada por el colectivo. ¿Qué le parece a usted, ingeniero? Si nos remitimos a los inicios de lo que fue el comunismo, ¿verdad? Con Marx, Engels, Lenin, ya en aquel tiempo se reconocía por estos pensadores, ¿verdad?, que el hombre, antes de hacer política, tiene que comer y tiene que vivir, vestir, ¿verdad?
O sea que después que vista, después que coma, el hombre es capaz de pensar y empezar a hacer política. Si el hombre no tiene cubierto eso que usted está llamando como estado de bienestar, es imposible, o es posible, pero de una forma tergiversada, hacer una política real, ingeniero, tranquila. Hay situaciones que preocupan porque tenemos experiencia en el mundo de procesos que de alguna manera países que se abocaron a un proceso que dieron al traste con el sistema que se venía imponiendo, sobre todo en la Europa occidental y claro está, países satélites de ellos para entonces, que también se abocaron a desarrollar ese sistema de producción donde las maquinarias, la forma en que se hacían los calzados, los autos, la ropa, el obrero jugaba un papel de primer orden. Y surge entonces un sistema a raíz de una revolución extraordinaria, de gran trascendencia para la humanidad, que se produce en Rusia, que rompe con el sistema capitalista y ponen en marcha a nivel del Estado una manera de crear cierto nivel de equidad entre todos los sectores para una mejor forma de vivir. Ya tenemos la experiencia de esos acontecimientos que lo llevó a hacer realidad esa mente humana extraordinaria de una capacidad de trabajo y de cambiar la realidad enorme que fue Vladimir Ilich Lenin, y demostró cómo era posible desarrollar un estado de acción a favor de la población que generara desarrollo, progreso y un nivel, reitero, de equidad. Hasta ahí está muy bien, porque evidenció que era un proceso propio de avance del sistema que tenía que buscar la manera, el ser humano, para que la humanidad viviera en mejores condiciones de vida, pero hasta un momento todo iba muy bien. ¿Qué pasó? ¿Qué usted entiende que pasó en Rusia, la Unión Soviética? Tenemos aquí en América, le voy a hacer toda la pregunta prácticamente justa para que usted tenga. Sí, sí. En América tuvimos la gran revolución que tuvo puntos muy luminosos, de mucho auge humano, sobre todo, porque todas las necesidades del ser humano, los conductores de esa revolución, encabezada por Fidel Castro, su preocupación mayor era que la población tuviera equidad y viviera en un sistema donde la mayoría de los problemas tuvieran garantizada la solución, como el de la vivienda, el de la alimentación, el de la salud, el del entretenimiento, los deportes, el arte. Bueno, hubo un auge importante al extremo que llegó Cuba a colocarse en América como una potencia cultural, de producir invenciones, aporte a la salud, aporte a la ingeniería, y se logró un avance extraordinario. Y luego entonces hemos visto que con las mismas sanciones lograron en Cuba avanzar con el apoyo de la Unión Soviética, claro está, pero con el mismo bloqueo que tenemos hoy, al perder a su conductor de ese proceso, el máximo exponente, que es Fidel Castro, su ideólogo de esa revolución,
De igual, hemos visto que parece que no es igual ya la manera en que se está gobernando. Bueno, y también en Nicaragua hemos visto, pasó en El Salvador también, fueron desalojados los que dirigieron un proceso revolucionario en El Salvador, muy sangriento, por cierto, y luego firmaron un pacto de paz y como que no entendieron el salto que se dio ese movimiento revolucionario y las cosas no salieron bien. Aquí se logró alcanzar la gobernanza en el sistema natural nuestro, el de la competencia entre partidos, partidos que en definitiva no son tan diferentes. Claro está, el que concibió Juan Bosch con unos principios ideológicos bien regios a favor del desarrollo de la población. Ya murió Juan Bosch, sus herederos, que fueron formados por Juan Bosch. Inclusive en el primer gobierno ya se veía el viso de que todo se le estaba entregando al sistema de dominación de las élites por el presidente de entonces, el señor Fernández. Vimos cómo entregaba todo el accionar del Estado al neoliberalismo, donde es sencillo la definición: un grupito se nutre de la mayoría de la población y solo ellos se enriquecen y su Dios, a partir de ahí, es el Dios dinero. La población tuvo un atraso en ese sentido y luego el PLD siguió gobernando por 12 años más, pero no se hizo realidad lo que concibió Juan Bosch: liberar a la población del atraso, de la ignominia de no tener los plenos conocimientos de la realidad en que está viviendo. Y bueno, como que se descarrilaron. Claro está, en el gobierno del presidente Medina hubo un proceso de enderezar lo que había hecho el primer mandatario que llevó el PLD, de entregarle todo al neoliberalismo, y el presidente Medina asumió un papel ya más de equidad y huyendo de las relaciones internacionales, que abrió las puertas y la compuerta de las relaciones diplomáticas con la China comunista, la China continental. ¿Qué es lo que ha pasado entonces? Que no se ha logrado alcanzar el bienestar que han procurado nuestros ideólogos, como Lenin, Marx, Engels, Juan Bosch, gran ideólogo. Claro, Juan Bosch es un demócrata, no es un comunista ni nada por el estilo, porque se dio cuenta que lo que convenía a nuestro país en el orden ideológico era la liberación nacional, que yo siempre he dicho, es fácil definirla: dejar atrás el atraso, la falta de oportunidades en educación, en negocios, en desarrollar tus empresas, en nuevas invenciones, pero finalmente para lograr que la población viva bien. ¿Qué ha pasado, ingeniero? Desde su óptica, en Cuba, en Nicaragua, desde mi óptica, en El Salvador, en República Dominicana, en Rusia, la Unión Soviética. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, desde mi óptica, y recuerda que el perfil político, repito, ¿verdad? No es lo mío, en el sentido de que es una opinión personal de mis vivencias y cómo he visto diferentes países en el mundo y saco mis conclusiones, ¿verdad? No es un estudio profundo de la situación. Pero desde mi óptica, recordemos que la primera revolución importante, así desde mi punto de vista técnico, ¿verdad?, fue la gran revolución industrial que empezó en Inglaterra, donde empezaron a sustituirse grandes cantidades de masas de pueblo por máquinas. Fue algo, desde un punto de vista tecnológico, un salto cuantitativo y cualitativo, pero desde el punto de vista social fue bien mal, ¿verdad? Porque mucha gente se quedaron sin empleo, mucha gente se traumatizó con esa revolución industrial y se fueron adaptando
el sistema y funcionando. ¿Qué pasó con el caso de Rusia? Recordemos que Rusia venía desde un sistema prácticamente feudal. Había una monarquía, los zares, y prácticamente era un sistema feudal. Ya cuando Marx y Engels definen sus postulados, ellos plantean que una revolución como la que ellos querían implantar o definir tenía que empezar por los países más industrializados, que en aquel momento era Inglaterra, ¿no? Y la realidad fue todo lo contrario. Se aprovechó una coyuntura de la Primera Guerra Mundial, ¿verdad?, donde Rusia prácticamente queda económicamente destruida, la población vivía en pobreza extrema, como decía, era un feudalismo prácticamente, y esto propició que en Rusia diera el salto y pasaron prácticamente del feudalismo, ¿verdad?, de régimen feudales, a un socialismo. Lo veía ya en Rusia. Exacto. Capitalismo. Claro. Entonces, ¿qué pasó? Que se iba fortaleciendo. Claro, un sistema industrial que producía todo tipo de productos. Y en la época de Rusia... Y era el miedo de Occidente, siempre ha sido el miedo. Claro, porque la gran diferencia la hace la riqueza concentrada que ha tenido Rusia y posteriormente la Unión Soviética. Porque si analizamos, como cuando yo estudiaba, sabíamos que todos los elementos de la tabla periódica se encuentran en Rusia. O sea que Rusia no depende de nadie para vivir y subsistir. Y lo demostró en el momento que se crea la Unión Soviética. País rico. Claro, que es un país extremadamente rico. Por eso siempre sus riquezas han sido codiciadas. Tiene de todo a montones. De todo a montones, Mucho. efectivamente. Sus riquezas siempre han sido codiciadas por Occidente, por el capital, por las personas que tú mismo defines de cómo operan, de que es un grupo que trata de enriquecerse a lo máximo sin importarle la parte del pueblo. Rusia empieza, la Unión Soviética empieza contra viento y marea con todos los ataques habidos y por haber desde el inicio de su fundación. Pero si analizamos, antes que entrara Stalin en el poder, Lenin, desde mi punto de vista, había notado algo que no funcionaba en el sistema. Y ese algo lo hizo a él crear una nueva política económica que se llamó NEP, que eso después hasta se ocultó cuando ya entró Stalin, porque prácticamente él entendió que la parte social del sistema funcionaba perfectamente, era equitativo para la gente pobre, educación, salud, todo lo que queremos todos. Pero había un pero, que era la parte económica, que ellos desde el inicio aplicaron la receta del comunismo al 100% y se empezaron a confiscar, a quitar, a expropiar propiedades de empresas, llamémosla así, de gente rica, de latifundistas, de grandes territorios que se cultivaba trigo y demás. Empezaron a expropiar, confiscar y quitar todo esto. ¿Y qué pasó? Que se entraba en una hambruna. ¿Por qué? Porque los campos no producían. Las empresas que hacían zapatos, pues al ser expropiadas, pues ya no hacían zapatos. Y se empezó a caer en una decadencia económica. Desde mi punto de vista, Lenin analizó y dijo, bueno, aquí tenemos un problema que es la parte económica. Y cualquier estado, independientemente a la riqueza que tenga,
va a depender de la producción, porque si no tenemos producción no vamos a tener riqueza. Sí, tú puedes coger aquí y comerte una naranja, puedes comerte unos mangos. Así que no se entendió en cierta manera la transición. Exacto, o sea que él entendió que esa transición que se hizo iba a repercutir en la economía futura y trató de detener con la nueva política económica que dijo, bueno, ahora mismo vamos a crear sistemas que los campesinos puedan cultivar y tener su beneficio por esto. Y apareció enseguida la comida, apareció en los mercados públicos y los cerdos y la carne, apareció todo, ¿verdad? En el sistema. ¿Por qué? Porque había una persona que tenía un terreno y entonces criaba su cerdo. El otro criaba gallina y el otro ponía a cultivar trigo. Y ahí aparecen ya posteriormente, en la época de Stalin y demás, dos sistemas de producción. Yo coincido con Lenin, per se, en esa visión que él tuvo, porque el Estado no está para Exacto, entonces, criar cerdo, para sembrar trigo, el Estado está para regular todo el sistema productivo de forma tal que todos los sectores puedan desarrollarse. Exacto, el Estado, la mejor forma que yo he visto que funciona es que el Estado se sirve de los impuestos. Y los impuestos se producen cuando usted produce. O sea, una empresa produce, tiene que pagar impuestos al Estado. Unos estados cobran más, otros menos, pero de ahí viene la riqueza que el Estado tiene que repartir. De ahí vienen las pensiones, de ahí viene. Pero si no hay quien genere los impuestos y es el mismo Estado que se lo come y lo vomita, estamos jodidos. Y perdonando los amigos. Importante, ¿verdad?, que sepan que estamos hablando con el ingeniero físico nuclear, egresado de la Universidad de Moscú, de la URSS, de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Gran conocedor de la ciencia en todo el sentido amplio de la palabra. Es bueno agregarle, ingeniero, para que usted lo tome en cuenta en su visión que tiene sobre cómo se han desarrollado los acontecimientos. La interpretación que correctamente, luego del proceso que inclusive lo inició Mao Zedong. No, por ahí yo quería llegar. De Deng Xiaoping. Ahí yo quería llegar. A esa parte yo quería llegar después. Sí. ¿Qué pasó? Que la historia que yo le he estado contando desde mi apreciación por los estudios y la situación que yo percibí en la Unión Soviética. La Unión Soviética entró en una fase, ya a partir, compañeros míos rusos, nativos, nacidos ahí, que yo le preguntaban, y muchos miembros del Partido Comunista de la URSS, veían que el Estado, en aquel momento ya en la fase final de la URSS con Brezhnev, se había inmovilizado, se habían perdido. El Estado soviético se vio con una maquinaria inmensa de producción que cada día se volvía más obsoleta, técnicamente hablando, y que esa fase final de los últimos 20, 30 años de la URSS no logró actualizarse, ver que el mundo se movía en otras direcciones, que la economía estaba actualizándose constantemente y Rusia, salvando la parte de lo que es militar y armamento y una parte de lo que es la investigación del espacio, ¿verdad?, seguía funcionando bastante bien. Pero la otra parte, la que tenía que ver con la población directamente, la que le daba los alimentos y los servicios a la población, cada vez iba a peor, a peor. Y esto, lógicamente... El bienestar de la población. Bienestar. Esto traía... Televisor bueno. Claro, entonces tú veías... Bueno. Exacto. En Rusia, pues tú veías que entraba un televisor bueno en color, entonces los televisores de Rusia, pues, sí resolvían el problema, pero es que tenemos que entender que usted
lo peor que puede hacer un país es no actualizarse en función del mundo exterior. Usted no se puede isolar, aunque traten de isolarlo, y cuando me refiero a isolar me refiero a aislarlo. Sí. Usted tiene que tener la ventana abierta al mundo exterior. Entonces tu apreciación sobre la Unión Soviética es que no tuvo la capacidad de actualizarse. Exacto, ahí viene el problema. No se actualizó ni en lo social, ni en lo político, nada, ni en lo político, ni en lo social. Frizaron un grupo de... Se frizaron podría decir un grupo de tigres. Un grupo de corruptos, como en todos los lugares. Que las personas en el poder se endiosan. Lo dice Andrés Manuel López Obrador. Claro. Yo recuerda, tuve la suerte de ver varios presidentes o secretarios del Partido Comunista, o sea, no verlo hablando literalmente, sino de ver su forma de gobernar. Exacto. Y recuerdo que, bueno, conocí el periodo de Brezhnev, ¿verdad? De Khrushchev no, porque yo nací en el 62. Conocí el periodo de Brezhnev. Era un baby. Sí, todavía algo. Conocí el periodo de Brezhnev. La muerte de Brezhnev la viví. Conocí el periodo de Andropov, ¿verdad? Conocí el periodo de Chernenko. Y después conocí el periodo de Gorbachev. Y por supuesto después el de Yeltsin. O sea, que si nos basamos de todas las personas estas que yo he mentado, la única persona que trató de verdad de enderezar el sistema con mano dura fue Andropov. Por desgracia nada más que pudo vivir un año. Pero él en ese año pudo contener radicalmente, con mano muy dura, lo que era la corrupción del Estado. Tanto es así que generales, hubo fusilamiento, la familia de Brezhnev prácticamente fue sacada de todo, ¿verdad? Porque ¿qué edad tenía él cuando murió? ¿Quién? ¿Andropov? No, todos eran muy mayores. Andropov yo creo que estaba sobre los 80 y algo. Ya, o sea que toda esta gente murió de verdad, de forma... Bueno, se dice que no, pero yo no entro en esos detalles. Se dice que a él lo mataron. Bueno, igual que Stalin, dice que lo... Sí, pero bueno, ahí había muchos intereses en la época de Stalin también igual. O sea que en los bastidores eso del poder se ve de todo, desgraciadamente. ¿Qué pasó, Rafael? Que lógicamente todo esto que empezó ya fuertemente a repercutir en los aliados de la Unión Soviética ya a finales de los años 80, muy fuertemente, porque ya con la entrada de Gorbachev, que lo que hizo fue traicionar todo, ¿verdad? Prácticamente se quedó al garete todos los países que tenían una dependencia directa de la forma de economía soviética. Ingeniero, y ahí fue el error. Ese es un tema muy amplio. Claro. Entonces, ¿qué ha pasado en Cuba? Bueno, vamos a llegar a Cuba ahora. Okay. Sí, porque por eso es que llegué. Cuba, Nicaragua. Bueno, yo Nicaragua puedo hacer mis especulaciones. República Dominicana por lo que he vivido aquí. Pero repito, en esa vorágine, en ese tsunami. Esperemos de la caída. Que el director lleve el tiempo, ¿verdad? Porque... Bueno, si que, bueno, Rafaelito, estamos hablando, hombre, si no estamos fastidiados. Que lleve el tiempo porque tú sabes, es un programa. Está bien, lo podemos picar si quiere, ¿verdad? Sí. ¿Qué sucede? Que este tsunami que se generó con la desaparición de la Unión Soviética, recordemos que hay un periodo de Gorbachev, ¿sí? Que él trató de alguna forma ingenua o no ingenua, porque hay muchos comentarios, de enderezar el sistema socialista, ¿verdad? Sí. Y no se logró. ¿Y qué pasó? Que esta vorágine se llevó a todos los países que dependían
comercialmente y económicamente de la Unión Soviética. Y entre esos países, por supuesto, aparte de los países del este, que ahí tenemos Rumanía, Yugoslavia, Polonia, la mitad de Alemania o la mayor parte de Alemania, Checoslovaquia, Bulgaria, ¿verdad? Todos esos países se vieron en el aire y sin ningún tipo Georgia, de forma. todo esto. No, esas eran repúblicas ya de la Unión Soviética. Estoy hablando los que no pertenecían a la Unión Soviética, que económicamente había una dependencia, ¿verdad? Los otros eran las repúblicas socialistas soviéticas, que ahí estaba Azerbaiyán, Georgia, Bielorrusia, Ucrania, Kazajstán, Uzbekistán, bueno, hay una cantidad, 15, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué sucede? Que en esta vorágine, antes del 90, cuando ya se desintegra la Unión Soviética, antes de ese periodo, empezaron a padecer todos los países que dependían directamente de la Unión Soviética. Y empezaron a salir países como Alemania, se rompe el muro, se integra a la Alemania, Polonia con Lech Walesa y el movimiento Solidaridad también se independiza, Checoslovaquia igual, Yugoslavia igual, o sea que estos países, como están en Europa, se independizan y empiezan a integrarse económicamente hablando a Europa. El comercio se abre con Europa, ellos tenían una base de producción, aunque obsoleta porque heredaban lo de la Unión Soviética, pero querramos o no, tenían una base de producción, tenían aluminio, producían armas, producían muchos productos que eran codiciados en aquel momento por Europa. Aunque se plantea, no, porque son obsoletos, sí, pero le hacía falta. Y sobre todo la parte militar, que estos países la tenían en abundancia, tanques de todo de la época de la Unión Soviética, porque recordemos que eso se quedó cada país. ¿Qué pasó? Y vayamos entonces a Cuba directamente. Fíjate que no voy ni a Nicaragua, porque recuerda que Nicaragua en el 80 triunfa el movimiento sandinista con Daniel Ortega, pero en el 90 pierde, y ya a partir del 90, que es cuando se derrumba la Unión Soviética, Nicaragua tenía un sistema totalmente capitalista con la Violeta Chamorro, Arnoldo Alemán, todos esos presidentes que eran neoliberales, que tenían una economía dirigida a Estados Unidos. O sea que Nicaragua, en ese momento, olvidémonos de ella porque era capitalista y proamericana 100%. Venezuela pasaba lo mismo. O sea que en realidad el único país que se queda al garete totalmente fue Cuba. Y Fidel logra sobrevivir a eso. Y recordemos que se mantenían todas las sanciones que tenía Estados Unidos sobre Cuba desde los años 60. O sea que Cuba tuvo que hacer frente a todo lo heredado de sanciones de Estados Unidos, pero ya no había el vínculo con la Unión Soviética. Cuba iba con un crecimiento importante en aquel momento, existían descontentos, por supuesto, ¿verdad? Porque recordemos que en un momento dado, yo recuerdo que yo estaba todavía estudiando la secundaria, se empiezan a abrir los viajes de cubanos que estaban en el exilio, ¿verdad? Nombrados en Cuba despectivamente como gusanos, y Fidel vio que al irse el muro de la Unión Soviética, caerse todo eso, ya él empezó a olfatear que era necesario abrir una ventana, que eso es lo que ha pasado, y por eso te hago esta historia, ¿verdad? Esta ventana, Fidel se da cuenta y dice, bueno, vamos a abrirle a la gusanera de Estados Unidos cubana que pueda venir al país, que empiecen a traer divisas, y
se pueda mantener flotando la economía de alguna forma. Mucha parte de la población no lo entendió, otra mucha parte lo entendió. ¿Quién no lo entendía? El que decía, pero esto es increíble, estamos luchando, votando a estos gusanos de Cuba, están en Estados Unidos, y ahora esa gente vienen aquí y vienen a los mejores hoteles, disfrutan de las mejores comidas y nosotros aquí pasando hambre. ¿Cómo el gobierno hace eso? Pero claro, había unas condicionantes que no era porque el gobierno cubano o Fidel en ese caso quisiera hacer eso, no. El problema es que era necesario porque lo que se planteaba era, bueno, sí, no comemos la langosta porque la exportamos, pero es que necesitamos las medicinas para los niños, necesitamos leche. O sea que al verse Cuba todavía acorralada con sanciones por todos lados y con todas las puertas cerradas. Recordemos que estábamos en Latinoamérica, pero Cuba nunca tenía las puertas abiertas, no podíamos comercializar. ¿Por qué? Porque por las sanciones no circulaba la moneda, el dólar estaba prohibido por ambas partes. ¿Y qué pasó? Que Cuba empezó a entrar en una caída, no solamente económica, sino social. ¿Por qué? Porque se vio obligada a todos los avances que había tenido, las escuelas. Yo llamo a mis amigos y digo, pero ven acá, y las escuelas que había en el campo, que me formaron a mí, que me enseñaron a trabajar y a estudiar. No, Alfredo, eso no se podía mantener, tuvimos que cerrar. O sea, todos los legados que había realizado Fidel. Consecuencia del bloqueo. Entre otras cosas. Infernal. Sí, pero espérate, que no veamos todo el bloqueo. ¿Por qué? Porque China, y volvemos a la parte que tú hablabas, China tenía esa misma disyuntiva. Además, recuerda que China tenía algo muy específico, que China y Rusia se olían pero no se comían. Recuerda esto, cuando estaba el sistema socialista y comunista. Y China surgieron dirigentes como los que tú mientas, que ideal, decir, bueno, mi sistema político es comunista, pero yo tengo que integrarme al mundo. Y la única forma que yo tengo de integrarme al mundo es abrir mi economía, porque es la que va a generar la riqueza para poder yo avanzar. Y ahí surge la apertura, que vienen empresas americanas, invierten, hacen de todo ahí en China. Conclusión, que China tiene un sistema socialista, comunista, con un partido y demás, y sin embargo... Y un sistema de producción capitalista integrado a las necesidades... Controlado por el Estado. Estado. El gobierno, por el Estado. El caso de Cuba... El Estado socialista. Exacto. El caso de Cuba... Al estilo chino. Sí, pero el caso de Cuba no fue al estilo chino. Todavía a este momento Cuba no logra entender, pienso yo, esta situación. No logra entender que tiene que darle prioridad a la economía. Entonces, podría decirse que los dirigentes actuales no tienen la visión histórica. No va a surgir nadie en Cuba de momento, en esta generación, ¿verdad?, que pueda realizar los logros. Es que Fidel opacó todo, opacó hasta la generación posterior a él. Es muy difícil tener las ideas, muy difícil que este gobierno tenga las ideas que tuvo y el dominio de todos los sectores de la economía. Acuérdate que históricamente el pueblo cubano es un pueblo histórico, heroico. Sí, claro. Que genera líderes cada decena de años. No podemos yo no de manera radical pensar que no va a aparecer un líder. Claro que debe aparecer. Que haga una revolución dentro de la revolución socialista decadente que hoy tenemos en Cuba. Yo lo que vería, porque recordemos algo, siendo objetivo. ¿No aparecerá un Putin en Cuba? Ojalá tocamos madera que surja un dentro de la realidad, ¿verdad? Bueno, actual. Ojalá que pudiera
surgir. ¿Por qué? Porque el sistema en Cuba, el problema lo tiene la parte económica. Si la economía de Cuba fluyera y se integrara, porque eso es lo otro que quería ya decirlo, porque veo que tenemos que cerrar. No. Tenemos tiempo. Ya, si el sistema económico de Cuba fluyera, ya sea utilizando canales, porque es que Cuba se hizo especialista, tiene bloqueo, pero se hizo especialista en violar esos bloqueos. Claro. O sea que no podemos decir, no, porque es bloqueo, no, pero si tenemos el sistema, los especialistas, los técnicos que 60 años han violado el bloqueo. Exacto. Y yo me acuerdo que entraban computadoras que no tenían ni aquí en los años 80, la tenía Cuba, porque la sacaban de contrabando a través de Panamá y entraban en Cuba. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que está bien que se utilice el pretexto, pero ese no es el problema. Entonces, viendo el asunto de manera objetiva, ¿quién es que ha fallado en Cuba como dirigente? ¿Raúl o Canel? Yo pienso que ahí, no sé, es algo un poco difícil, pero yo pienso que ahí el que ha fallado ha sido el partido. ¿Se han acomodado? Puede ser que se hayan acomodado. ¿O se han corrompido? Puede ser que se hayan corrompido. No se excluye. Yo sé que hay una de las nuevas generaciones. De las nuevas generaciones. Los hijos de los exacto. antiguos dirigentes no ven más allá de la puntita de la nariz. No, porque se criaron. Mira, las necesidades. Entonces esa tendencia, que los jóvenes, que por aquí, que los jóvenes, hay que tener cuidado con claro, eso. ¿Verdad? Entonces, mira, el tema es que hay una realidad. Las dificultades. Y lo que nada nos cuesta, hagámoslo fiesta. Claro. Vayámonos a la familia. Si tú, que eres una persona acomodada económicamente, o cualquiera, tú no prestas atención a tus hijos, que pasen dificultades, que pasen necesidades, tú vas a sacar unos hijos que van a ser unos inválidos en el futuro, porque lo van a tener todo hecho. Sí. Entonces yo pienso que eso ha pasado también ahí. Que dada la opulencia que están viviendo, las élites cubanas, exacto, han surgido élites. Las élites gobernantes. Claro que han surgido élites. Que no tienen una ideología firme de sacrificio. Fíjese usted que una de las cosas que yo nunca entendí, y no es por hacer comentarios ni racistas ni xenófobos, ¿verdad? Cómo Cuba da el primer paso para el tema de incluir hasta en la Constitución el derecho de matrimonio del mismo género y demás. Una cosa que Fidel, en todos los conceptos de la revolución, eso nunca se aceptó. Entonces, que es un estadio evidentemente degenerado del sistema capitalista. Exacto. Es un estadio que inicia... Que lo han asumido como normal. Entonces, que es una bandera del sistema capitalista. Entonces, Cuba como que cogió esa bandera también. Pero ¿cómo tú vas a coger la bandera? Fue una debilidad de Raúl. Yo no sé. Una perversión de la isla. ¿Cómo fue? No sé. La isla, pues, escucha, la hija. Sí, la hija, pues, se dice que tiene esa tendencia y que es la que conformó toda esa estructura LGTB. Pero es que en Cuba, como aquí mismo, eso es algo que no está arraigado ni nunca lo estuvo. El cubano veía eso siempre muy mal, igual que se veía aquí. Y fíjate cómo se ha metido eso. Entonces ahora mismo, ¿qué sucede? Que ahora mismo, hasta el mismo nuevo presidente Trump dice que eso, en el ejército empezó a quitar todo eso y demás. Pues claro, Estados Unidos ahora quita eso de un plumazo. Pero Cuba, ¿cómo lo quita? ¿De un plumazo? No, señor, ya eso se empieza a arraigar y va a ser muy difícil quitarlo. Entonces son conceptos que pienso que el culpable ha sido el partido. No es Díaz-Canel, no fue Fidel, no es Raúl, es el partido el que tenía que haber tomado esas medidas. Y sobre todo, tener una dirección económica como debe ser, integrada ahora mismo a China, a Rusia, porque el concepto de Cuba, lo que llevamos en la mente es que Rusia es la Unión Soviética, que nos va a regalar todo, y están muy lejos de la gran realidad.
Rusia ahora mismo es un país más que capitalista. El capitalismo de Rusia es brutal. Y nadie, si ahora mismo están las relaciones fluyendo, que no se equivoquen, están fluyendo porque hay un interés geopolítico de Rusia y de China en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela. Si eso desaparece, desaparece todo. Tú lo que demás. estás planteando al respecto es que el pueblo cubano, la dirección del partido, los dirigentes, deben adelantarse a los acontecimientos, Claro. aprovecharse de la necesidad que tiene Rusia de contar con Cuba y aprovechar esos recursos para volver al camino del desarrollo y generar progreso para la población. Pero es que eso lo hizo, Eso es lo que tú estás... claro, en pocas palabras, eso fue lo que hizo Pero Fidel. de una manera diferente, ¿verdad? Porque nada vuelve a ser como antes. Claro que no. Que eso haya no va a apertura cambiar. real Claro. sobre la base de una Claro. visión socialista, pero entendiendo que el sistema hay que modernizarlo. Exacto. Entonces Cuba, Una participación amplia de la Cuba población. tiene que decir, pues bueno, si yo tengo problemas en la generación, vamos a asociarnos con empresas de donde sea, China, Rusia, de donde sea, brasileña, y vamos a modernizarlo, vamos a participar el accionariado, vamos a participar, pero lo que no puede hacer Cuba es decir, bueno, los hoteles lo hacemos juntos, pero espérate, yo al empleado tuyo, yo soy el que le voy a pagar el salario. Y entonces ese camarero, esa persona que está en Cuba trabajando, tiene un salario pírrimo comparado con la gente que trabaja aquí en los hoteles. Entonces el dueño, Hay que dar el salto. claro, hay que darle el salto y la economía Es lo que no tiene quiere abrirse. entender Canel y el equipo que Pienso está que dirigiendo el si partido. no hace eso, Ok. no van a avanzar. Además, no van a tener con quién comercializar, porque ¿con quién van a comerciar? Con Rusia, que son empresas privadas. Yo te pongo el ejemplo, yo tengo amigos que ahora mismo tienen empresas en la parte sur de Rusia que producen aceite de girasol en cantidades y demás, y él tiene la nostalgia de Cuba, de Fidel, y me decía, Concho Alfredo, ¿y cómo podríamos? Le dije, yo no sé cómo vamos a poder. Porque Entonces, sobre Cuba, ingeniero, es que hay que modernizar las estructuras adecuadas a los nuevos tiempos. Claro, al mundo. Entonces, no ir a la realidad, no volver atrás, No, pero es que no tienes que no volver convertirse atrás. en gusaneros. No, pero claro. Porque puede ser que hayan convertido el pueblo cubano en gusanero, Pero fíjate tú. que el pueblo piense que tiene que vivir del Estado como... Pero mira, Rafaelito, yo tengo dándole amigos, bolsita claro, y- pero mira, yo tengo amigos aquí, que son gente de trabajo. Tengo un amigo que trabajó conmigo, estuvimos juntos en un astillero donde estaba ahí una asesoría, ¿verdad? Ahora mismo él tiene una empresa, montó un barquito, está dando viaje a Cuba. Ahora tiene ya 2, está dando viaje a Cuba. Y ya entra ahora, en enero creo, entra el tercer barco, llevando contenedores. Tú sabes lo que está demandando Cuba ahora mismo y que están llevando para Cuba. Huevos, hermano, huevos. ¿Tú te imaginas? Lo Como si producían. las gallinas fueran de este país y en Cuba no se den las gallinas. A ver, ¿en qué cabeza cabe eso, hermano? Entonces Canel ha sido un fracaso. Entonces, Entonces, ingeniero, damos el salto porque tenemos que avanzar. Desde fuera se ve que Nicaragua tiene cierta estabilidad y que ellos de alguna manera se apoyan también en la necesidad que tiene China, Rusia, de contar con punta de puertos, cabezas de puertos en diferentes lugares, y ellos entonces tienen un sistema que genera de alguna forma cierto desarrollo de la población. ¿Cómo usted ve la situación de Nicaragua? El tema de Nicaragua es muy específico porque el pueblo nicaragüense no es igual que el pueblo cubano, ni es igual al pueblo venezolano. El pueblo nicaragüense, recuerda, cuando triunfa el Frente Sandinista, eso fue una guerra terrible, ¿verdad? Ahí, ¿y qué te quiero decir? Que los nicaragüenses están muy bien siempre y cuando no se les toque sus estructuras. Nicaragua, todo funciona perfectamente porque la estructura económica del país no la han cambiado. Ahí siguen las empresas privadas funcionando perfectamente. Allí hay ganaderos importantes, producen carne de res,
donde quiera tú puedes comprar comida, no hay el de problema que hay en Cuba. ¿Qué te quiero decir con esto? Que el problema, Nicaragua, independientemente que tuvo una revolución y que en el 96 volvió a entrar, ¿cómo se llama? Ortega en el poder, ha mantenido todo el tiempo su misma estructura económica. El peso cambia con el Córdoba, cambia con relación al dólar sin problema. Yo voy allí, monto un negocio y no tengo problema. Monto un restaurante y me dejan importar las cosas. Entonces, si no hay ese choque, ahora quítale al nicaragüense la tienda o el restaurante, confíscaselo para que tú veas lo que va a pasar. Ahí mismo se jodió Ortega y se jodió todo el mundo. Sí que ha habido un equilibrio. Claro, es que ellos no han tocado la estructura económica de producción. Y más o menos es lo mismo que ha hecho Venezuela. De alguna forma. Sí. Hay sectores que sí el Estado tiene que administrarlo. Sectores como cuando en Venezuela, el petróleo. Pero ¿cómo tú te vas a meter a controlar una tiendecita, hombre, o una peluquería? Pero estamos locos. Y eso es lo que a mí siempre me ha enfermado de esto. Que no tuvieron la visión de dar el salto. No, que claro, es que tenían que haberse integrado en este sistema, decir, no, pero espérate, ¿qué vas a sembrar yuca? Venga, yo te voy a apoyar. Pero ¿qué pasa? Ahora mismo, día de hoy, para que escuche, a ver si tú ves lógico. Tengo amigos que han montado su estructura económica porque ya las leyes están creadas, las MIPYMES, que son privadas. Y le digo, ¿qué está llevando? No, estoy llevando, quiero traer el azúcar porque ya pago los impuestos y traigo el azúcar y demás. Y le digo, ven acá, y harina, que yo sé que hay. Dice, no, en eso yo no me meto. Pero ¿por qué no te metes? No es bueno, sí. ¿Y por qué no te metes? Dice, pues imagínate que yo traje una harina y cuando llegó al puerto, vino el gobierno y me dice que ellos me tienen que comprar esa porque las panaderías del Estado no tienen harina. Y digo, bueno, está bien, pues mira, aquí está la factura. No. No le venden a No, espérate, escucha. Sí, pero esa es la... Pero está bien, pero escucha lo que te estoy diciendo. No me dice que me compra la harina. Y digo, no, está bien, mire, en pesos cubanos porque él hace su cambio y paga a través de España, tiene ya una estructura. No, pero ese peso no, tú no la tienes que vender al precio del sistema que nosotros compramos y el flete no te lo cubrimos. Entonces, como una empresa que se acaba de formar te va a decir, sí, yo te doy la harina, yo te la vendo, y te dice, sí, pero a mi precio, no al precio que tú me estás diciendo porque yo no voy a pagar eso. Es un poco al estilo norteamericano, es al que nosotros digamos. Sí, pero bueno, el estilo norteamericano no te lo pueden quitar ahí al momento porque hay que reconocer las cosas. Sí. Tú trajiste tu contenedor y ya tú sabes que tienes que pagar un 6% en aquel momento y no va a venir el gobierno americano y te lo va a quitar. Eso no lo hace nunca, ¿eh? Hay que decir las cosas como son también, Rafaelito. Por eso es que Estados Unidos la parte económica funciona. Entonces, ingeniero, dando otro saltito, ¿cómo usted ve que va a Venezuela? No, Venezuela, aparte de los saltos políticos, que son saltos que eran de prever, porque desde que llegó al poder ya Chávez, tú sabes que empezaron las tendencias. O sea, que el imperio nunca ha perdonado, ni va a perdonar que ha perdido todo lo que perdió ahí. Y no lo perdió porque en definitiva cuenta las empresas americanas en muchos sectores siguen en Venezuela. Y supermercados y venden y compran independientemente a todo. Pero la parte del petróleo, que sí entiendo que debe estar en manos del Estado para poder controlar esto, pues eso ha sido un duro golpe. Es la primera reserva de petróleo del mundo es Venezuela. O sea, cuando nadie tenga petróleo, Venezuela todavía tiene petróleo. Entonces imagínate tú la riqueza esa, ¿quién la quiere soltar? Entonces pues siembran títeres, como lo que hay ahora, para que vayan en confrontación con el gobierno. Qué bien. Entonces, si se prestan, yo por ejemplo nunca entendí cómo Lula se prestó para toda esa jugada. Eso a mí me enfermó. Ahí? Yo no sé, yo pienso que a Lula lo han chantajeado, yo no sé qué pasó con Lula. Sí, pues fue raro. No, hombre, pues una actitud rara.
Es que es más, si hubiera estado Bolsonaro, hubiera actuado de otra manera. Tuviera Venezuela en los BRICS ya. Con Bolsonaro, que tú sabes que es de extrema derecha. Sí, la ultra Es mi punto de vista. Claro, pero no tenía problema. Él no tenía problema. Sí, yo no me explico. Yo pienso que, no sé. Pero una parece que ha habido una debilidad ideológica en su conducta. O algún Una deficiencia. chantaje. Parece que le faltó alguna vitamina. No, yo no Fortalecer sé. la ideología. Ahí puede haber muchas cosas, Rafaelito. Tuviste la amistad con Macron, como de la mano iban cogidos y demás. Yo no sé, Rafaelito, vamos a no especular. Ingeniero, finalmente, lo que tiene que ver con Rusia, la guerra con Ucrania, Occidente, los connatos que han querido repetir el evento que hicieron en Ucrania los norteamericanos, En Georgia. y los alemanes que quieren generar en Georgia, en Moldavia, en otros países que son prácticamente rusos. Claro. Porque hay que recordar que Stalin era georgiano. Sí, claro. Entonces quiere decir que Georgia es ruso, es Rusia. Desde la época de los zares, no por Stalin. Desde la época de los zares había una integración de Rusia con Georgia muy grande. Sí. Pero muy grande. ¿Por qué? Porque tenían un enemigo común en aquella época, era la frontera sur de Turquía y demás. Porque para mí, a la medida que se calienta más el horno, la tenaza va a tener necesariamente que salir en cualquier momento del horno para enfriarse. Sí. Por lo que yo entiendo que la paz no está muy lejos, a menos que no decidan durar 100 años peleando de forma tal que al final se entiendan por pérdida de hombres. Es que tú sabes, Rafaelito, vuelvo a lo mismo. Rusia ahora no es la Unión Soviética. Ahí en esa guerra predominan los intereses económicos de Rusia. Por eso esa guerra está y la van a mantener. Mientras Rusia siga ganando dinero de esa guerra, cueste lo que cueste, la va a mantener. Es más, Rusia está aplicando la misma receta de Estados Unidos y de Occidente. No, pero escucha. Sin importar las grandes pérdidas de jóvenes, de la población rusa. Te repito, los intereses. No tiene nada que ver con eso. Los intereses económicos predominan en Rusia. Esos intereses son indolentes. Escucha lo que te voy a decir. Además, es indolente entonces. Bueno, pero es que país, ¿qué potencia no es indolente? ¿O tú quieres pensar que Rusia vive en la época del comunismo? Es que ni China es indolente. China va a ser un país que en su economía y en su comercio va a ser drástico. Y si tiene que cerrar, aunque se muera de hambre un país, lo va a cerrar. Esa fase yo la tengo por lo menos despejada de mi cabeza. La he sacado porque me he dado cuenta que es así. Pero voy más allá. Ahora mismo Rusia está haciendo lo mismo que hace Estados Unidos. Veía las noticias hoy de Rumanía. Ahora mismo hay un escándalo en la Unión Europea y en Estados Unidos muy preocupados porque han detectado que Rusia está haciendo lo mismo que ha hecho Estados Unidos en Georgia ahora, pero en Rumanía, y está apoyando en todo lo que es propaganda y todo, pagando todo para que salga el presidente de ultraderecha, no el que existe ahora que es de centro, el presidente rumano de ultraderecha. ¿Por qué? Porque a Rusia le interesa que ese presidente salga, aunque es de ultraderecha, que no cree en nadie, no le importa que la gente se muera. ¿Para qué? Para que este presidente ya le ha dicho que si sale de ahí se va a salir de la Unión Europea y de la OTAN. Entonces, ahora Estados Unidos, que tiene bases militares y todo, ya hoy empezó a hablar muy preocupado de la injerencia de Rusia en Rumanía, que puede salir un presidente no afín. Entonces, los que tienen la complacencia con nosotros, que nos complacen, que se ponen a oírnos, ellos quieren oír de ti qué tú piensas que va a pasar finalmente con Rusia, Ucrania, Occidente,
¿qué es lo que va a suceder? Mi punto de vista de Ucrania. Porque la gente debe estar muy preocupada por claro, lo que está pasando. mi punto de vista es que Rusia no va a entender de ninguna firma, de ningún acuerdo de paz. Rusia lo que va a buscar sí o sí es la capitulación de Ucrania. Cuando tenga a Ucrania en su poder 100%, va a definir qué va a hacer con esa parte. ¿A quién le da esto? ¿A quién le va a dar lo otro? Fíjate, desde que empezó este conflicto, Rusia nombra a Ucrania, y me viene cada vez que hace un escrito lo pone, el estado 404. ¿Tú sabes qué quiere decir eso? Cuando tú entras a internet y estás buscando una página web y esa página no está domiciliada en ningún lugar, aparece error 404. Eso quiere decir que eso no existe. O sea, ya no nombran Ucrania, sino nombran el país error 404. O sea que la idea de Rusia ya radicalmente es que capitule y va a desintegrar ese país completo y lo va a llevar a la forma del sistema como se inició Ucrania, que era ruso totalmente. De ahí nace la cultura rusa, igual que bielorrusa. Qué bien, ingeniero. Creo que hemos tenido casi una hora de intercambio, y te repito, Rafaelito, de la forma de ver sí, el mundo, claro, para que nuestros amigos se enteren de primera mano de lo que piensa el ingeniero. Sí, exacto. Y le vamos a dar la palabra para que él sí, cierre. para terminar. Esto no quiere decir que es la realidad, esa es una realidad desde mi punto de vista. Y que las posibilidades de que esté equivocado son muy grandes, porque no es lo mío. Quizás en física, si hago un planteamiento, no me equivoco porque lo tengo bien definido, pero en la política esto es muy relativo. Sí, en física te equivocas porque tú crees, no te puedes equivocar. Tú crees que el Big Bang es verdad. Ah, no, claro que es, sí. Bueno, Rafa, no, estar contigo. Un placer. Sí, bueno, bye. Nos vemos. Saludos, hasta la próxima.